Hola mi amigo querido, mira, esta semana hablaremos sobre la personalidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu no es algo, sino alguien. Es verdad que en la Biblia es simbolizado por el viento, pero no es viento. Es simbolizado muchas veces por el fuego, pero no es fuego. Es una persona, como el Padre y como el Hijo. Hay mucha gente sincera que cree que el Espíritu es simplemente el poder divino, pero la Biblia da a entender que el Espíritu Santo tiene mucho poder, pero no es un simple poder impersonal. Comencemos recordando las palabras de Jesús a sus discípulos antes de la crucifixión. Los discípulos estaban tristes delante de la perspectiva de que se quedarían sin la compañía del Maestro y Señor. Habían caminado juntos durante 3 años y Jesús había estado con ellos en los momentos de duda, de dificultad, de problemas. ¿Qué sería ahora de ellos, ahora que Jesús se iba? Entonces Jesús les dijo lo que está registrado en Juan 16:16. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Meditemos en las palabras de Jesús. Él dice que les enviará otro Consolador. Hasta aquel momento, Él había sido el Consolador de sus discípulos. Ahora se iría, pero no los dejaría solos. Enviaría a otro Consolador. Esa palabra otro en el idioma griego se refiere a otro de la misma naturaleza. No se habla aquí de una fuerza consoladora, sino de otra persona consoladora, y se refiere al Espíritu. Pero Jesús dijo más. Dijo, el mundo no puede recibir al Espíritu porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. ¿Quién no lo puede ver? El mundo. Y cuando Jesús menciona al mundo, se refiere a los incrédulos, a los de dura cerviz, aquellos que viendo no ven y oyendo no entienden. Esos no lo pueden ver, pero a los que lo aceptan, el Espíritu mora en ellos y permanece en ellos. En este punto es que mucha gente se pregunta, ¿y cómo va a vivir en los discípulos? No. Aquí se habla de un poder, no de una persona. Pero no dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y no dijo Jesús, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo si Él ya no está físicamente entre nosotros? ¿Y cómo puede vivir en nosotros Cristo si está en los cielos? Por eso era necesario que viniera el otro Consolador, que no es una fuerza, sino una persona. Y la Biblia dice que el Espíritu enseña, convence, glorifica, sufre. El Espíritu es contristado, guía, en fin. Estas son características que solo se les puede aplicar a una persona, no a una cosa. Y si el Espíritu tiene todas estas características, es pues porque de hecho es una persona. En la segunda parte de este estudio hablaremos de la personalidad del Espíritu Santo. Leamos Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16 y también el versículo 27. Voy a leer y enfatizar algunas ideas del texto al mismo tiempo. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que el Espíritu de Dios guía. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice. Quiere decir que el Espíritu podría tener la capacidad de esclavizar. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo,
sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Espíritu de adopción, o sea, el espíritu adopta al que lo escoge. Y eso solo lo puede hacer una persona. Pero Pablo sigue diciendo, el espíritu mismo da testimonio. Solo una persona puede dar testimonio. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu. El espíritu tiene intención. Y eso no se le puede aplicar a una cosa, solo a una persona. Dice, pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, tú puedes ver aquí varias características que no se les podría o no se le podría atribuir a cosas o a una simple fuerza motivadora. Son características de una persona, pues el Espíritu Santo es una persona. En Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo escribe otra cosa. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan. Ahora, tú sabes que solo una persona puede entristecerse. Una fuerza o un poder no podrían hacerlo. Por lo tanto, después de leer estos textos, no hay cómo afirmar que el Espíritu Santo no sea un Dios personal, un Dios que desea tener una experiencia personal con sus hijos. Hablando del Espíritu como aquel que distribuye dones en su iglesia, Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Yo tengo una pregunta, ¿el Espíritu Santo tiene voluntad? Entonces, tiene que ser una persona. De otro modo, no podría tener voluntad. Y la sierva de Dios en el libro Evangelismo, página 447, dice lo siguiente. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Es claro, yo creo que el Espíritu Santo es una persona. Primero, porque la Biblia lo afirma. Y segundo, porque el espíritu de profecía lo corrobora. Vamos a la tercera parte de este estudio. Aquí seguiremos analizando algunos versículos que muestran la personalidad del Espíritu. ¿Sabes? El problema con el Espíritu, y por el cual tal vez mucha gente tenga dificultad de creer, es que cuando imaginamos al Padre, nos viene a la mente el anciano de días del que habla Daniel, o entonces la imagen de cualquier padre. Tenemos referencia. Lo mismo sucede cuando hablamos del Hijo. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, y podemos imaginar su rostro, aunque la referencia que tengamos sea la de un artista que pintó su retrato siguiendo características que leyó. Pero al hablar del Espíritu, ¿qué es lo que viene a tu mente? Aire, viento, agua, paloma, aceite, fuego, ¿qué? Bueno, todas estas cosas que yo mencioné son figuras con las que los escritores bíblicos ilustran al Espíritu, pero no tenemos una descripción de la forma del Espíritu, si Él tiene forma. Cuando yo era niño, por ejemplo, mi madre oraba diciendo, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Y yo, como niño, me preocupaba porque había oído decir a un predicador que Enoc era un hombre lleno del Espíritu y que por eso Dios se lo había llevado. Entonces yo en mi mente de niño imaginaba a mi madre que decía, lléname de tu Santo Espíritu. Yo imaginaba a mi madre como un globo grande que se llenaba de aire y se iba al cielo.
Pero bueno, leamos dos textos más que presentan características del Espíritu como persona. El primero es Romanos 15:13. Dice, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, según Pablo en este versículo, el Espíritu tiene poder, el poder del Espíritu Santo. Tiene poder, pero no es un simple poder. El poder está al servicio del Espíritu Santo. El otro texto es 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. En este texto, Pablo dice que su predicación se basó en el poder del Espíritu. En el Espíritu y en el poder, dice Pablo. Pablo presenta al Espíritu y al poder como dos conceptos diferentes. El poder no es el Espíritu, sino que es del Espíritu. Leamos ahora la declaración de los discípulos después del concilio de Jerusalén. Judas y Silas deberían viajar informando a la iglesia la decisión del concilio y deberían decir lo que está registrado en Hechos 15:28. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber. Pues el concilio había terminado, habían tomado una decisión los apóstoles y ahora mandaron avisar, diciendo, al Espíritu y a nosotros nos ha parecido. Quiere decir que el Espíritu tiene opinión. Entonces, ¿cómo puede ser una simple fuerza que viene de Dios? Pero hay más. Leamos la orden de Jesús que está registrada en Mateo 28:19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, si el Padre y el Hijo son una persona, la deducción lógica es que el Espíritu también es una persona. Si fuera el Espíritu el poder de Dios, ¿por qué estaría mencionado aquí? Pero entonces delante de este versículo surgen los contrarios al Espíritu y dicen que en los escritos originales no existe el versículo 19. O que si existe, está mal traducido. Y este argumento generalmente sirve para confundir a las personas que no tienen mucho conocimiento técnico del griego. Pero los estudiosos más serios de la Biblia, y me refiero a eruditos que analizan los originales y la historia, ellos están de acuerdo con la traducción y concuerdan con el registro de este versículo en los originales más antiguos. Personalmente, después de revisar la historia y analizar el texto en el idioma original, aunque yo no soy un erudito, creo que el Espíritu es mencionado como una persona más en el bautismo de los nuevos creyentes y que el texto es auténtico. Y me anima mucho más todavía la declaración del Espíritu de profecía en el libro Evangelismo, página 446, cuando dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para mí con eso basta, no necesito discutir más este asunto. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí hablaremos del Espíritu de verdad. La Biblia llama al Espíritu muchas veces el Espíritu de verdad. Mira, la verdad para nosotros, quiero decir, el concepto de lo que es verdad para nosotros ha sido muy influenciado por la filosofía griega. Los filósofos del mundo, a lo largo de la historia, han tratado de definir lo que es verdad y han creado tantos y tan variados conceptos que han caído en otro concepto filosófico de la verdad que es el relativismo y que defiende la idea de que no existe una sola verdad sino muchas verdades. Cada uno tiene su propia verdad, dicen.
Pero el concepto de verdad que encontramos en el Evangelio de Juan es algo concreto y está centralizado en la persona de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad no es un concepto, sino una persona. Eso en la manera de pensar de Juan y del Evangelio. Y la misión del Espíritu, según Juan 15, 26, es guiarnos a la verdad. Mira, voy a leer el texto. Dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu dará testimonio de Jesús. Jesús afirmó que Él mismo es la verdad. Yo soy la verdad, dijo. Y ahora dice que el Espíritu testificará de Él, de la verdad. ¿Y cómo lo hará? La respuesta de Juan está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Y dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es a través de las sagradas escrituras que el Espíritu nos conduce a la verdad. Sin embargo, ve lo que dice Deuteronomio 32, versículo 4. Él, aquí está hablando del Dios Padre, Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Aquí hay algo interesante. Mira, el Espíritu es Espíritu de verdad. Jesucristo es la verdad. Y Dios es Dios de la verdad. ¿Qué te dice esto? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu son el mismo Dios, aunque son tres personas diferentes. El problema es que si el Espíritu es el que te conduce a la verdad, y tú no aceptas al Espíritu como el Dios de la verdad, ¿cómo crees que puedes conocer la verdad? Y si no encuentras la verdad, o si la encuentras, pues no la aceptas porque tu corazón está endurecido. Entonces, ahí no hay modo de que seas feliz. Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pero si tú no aceptas al Espíritu de verdad, que es el que conduce a las personas a la verdad, ¿cómo es que vas a ser libre de tus preconceptos? O del vacío, de la tristeza en tu corazón, o de la confusión espiritual en la que caes cuando rechazas al Espíritu de verdad. Llegamos al fin de este estudio y hablaremos aquí de la importancia de entender que el Espíritu Santo no es una simple fuerza de Dios. Si así fuera, tú podrías controlarlo o intentarías controlarlo. Pero si el Espíritu Santo es un Dios personal, solo te resta entregarte a Él y permitir que Él te controle. Tu oración nunca debería ser, Señor, dame más de tu Espíritu. La oración debería ser, Señor, quiero ser más del Espíritu. No eres tú ni yo los que controlamos al Espíritu, sino Él. El Espíritu tiene que controlarnos a nosotros. Él es soberano. Tú y yo somos seres humanos que necesitamos del Espíritu. Pero hay algo más. Pablo en Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Quiere decir que al darnos Dios su amor, nos da también su Espíritu. Por tanto, rechazar a Dios o al Hijo o al Espíritu es rechazar el amor de Dios. ¿Percibes la importancia de aceptar al Espíritu como una persona? ¿Quién puede vivir sin el amor de Dios? Es por el amor de Dios que el sol brilla, que la lluvia cae, que te levantas con vida cada día. Es por el amor de Dios que respiras. Si Dios retirara su amor del mundo, este mundo caería en el caos. Pero cuando nos da su amor, Dios nos da su Espíritu. Aceptar al Espíritu es aceptar el amor de Dios. Es lo que Pablo dice. Y yo quiero que el Espíritu tome control de mi vida, porque deseo el amor de Dios. Que Dios te bendiga ricamente.